ya empezaron a cuadrar todo para hacer la operación del tumor. En todo esto yo decía, bueno, Señor, yo tengo temor humanamente, tenía miedo porque no quería como, nadie quiere morirse y sabemos que es algo inevitable. Entonces, cuando llegó el momento en donde también me dicen, señora Rosa, ya esta es la última quimioterapia que va a tener, y me dice, no, no hay rastro del cáncer, quedas libre de cáncer. Y algo que me dijo el oncólogo fue, si las personas entendieran cómo va de la mano el estado de ánimo o tu vida espiritual, sentimental, con el estar tú enfermo y más en una enfermedad de estas, ayuda mucho. Testimonios impactantes. Dios te bendiga, gracias por estar viendo este nuevo video de testimonios impactantes y yo no me canso de contar y testificar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y el día de hoy me acompaña la hermana Rosa, Dios te bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Hermana Rosa, gracias por estar aquí, gracias por querer participar y contar su testimonio de sanidad. Pero bueno, antes, para las personas que no la conocen, cuéntenos un poquito quién es la hermana Rosa. Ok. Bueno, mi nombre es Rosa Estupiñán, soy de Cali, Colombia. Resido aquí en el estado de Texas, en la ciudad de Houston, para la honra y la gloria del Señor. Estoy en la iglesia central La Bamel, acá con mis pastores Néstor Hugo Rivera y la hermana Marisol Rivera. Ellos son mis pastores y estoy sirviendo en el grupo de las Dorcas. He estado ahí sirviendo ya en la iglesia, estoy aproximadamente ya unos 12 años y estoy ahí en esta iglesia, y nada, ha sido de mucha bendición. Y bueno, tengo dos hijos ya adultos y dos nietos. Hermana Rosa, cuéntenos cuál es el testimonio que usted tiene el día de hoy. Bueno, claro, claro que sí. En el 2020, bueno, mi testimonio es de sobreviviente de cáncer de seno, el lado izquierdo, y en el 2020 empecé yo a sentir una bolita muy pequeña, pero de esas cosas que piensa uno que de pronto es algo de grasa, algo de esto, pero pues no era así. Cuando fui a mi doctora, me pidió que fuera a hacer el examen, mi mamografía, y lo notaron y dijeron, bueno, hay que hacer una biopsia porque se mira que es algo, está bastante grandecito. Cuando ya para el 2021 fue, sí, para el inicio sí, en el 2021 fue donde se encontró ya el diagnóstico de que era cáncer, etapa 3, y bueno, ya yo no quise preguntar, ya cuando me llamaron a decirme para que fuera y todo esto, me acompañó una hermana muy querida de acá de nuestra iglesia, la hermana Wendy. Ella me acompañó a recibir esta noticia, y claro, en ese momento como que se vuelve todo, como se te nubla, sientes como que todo pone en pausa, asocia uno humanamente cáncer con muerte, cáncer con algo ya muy malo. Entonces yo dije, bueno, me quedé callada y hablaba el doctor y hablaba el uno y había el psicólogo y estaban ayuda social, había varias personas ahí y estaba la hermana. En sí, yo me preguntaron que si yo tenía alguna pregunta y yo ya no tenía preguntas porque literal me quedé en blanco. Y gracias a Dios, pues el Señor es tan bello que puso a esta hermana y ella fue la que hizo las preguntas y todo esto. Pero ya cuando salimos de ahí, salí caminando con ella y todo, me paré en la puerta y la miro a la hermana y le digo, siento que esto no es para mí. Siento como que nos han dicho una razón para que se la vamos a decir a alguien, pero yo no siento que esto sea para mí. Entonces, ahí yo sentí que en realidad yo no me estaba apropiando de esto. Yo dije, bueno, esto tiene que haber un propósito en esto, y, y vamos a ver, a esperar en Dios y seguir a ver el curso, cómo continúa todo esto. Y a los pocos días, yo no creo que si no corrió ni una semana, mi hermana
En Ecuador también fue diagnosticada con cáncer en el seno derecho, yo en el izquierdo y ella en el derecho. Bueno, y ahora nos quedamos nosotras dos pensando y hablando. Claro, las dos le servimos al Señor. Mi hermana va a otra iglesia de otra denominación y somos las únicas dos cristianas de la casa, porque mis padres no eran convertidos, no fueron convertidos ni nada. Entonces les hablábamos nosotras dos con mi hermana y decíamos, ¿cómo le vamos a decir esta noticia a nuestros viejos, a mi papá, a mi mamá, que ya no eran unas personas jóvenes? Mi mamá ya era una mujer de 68, ya más o menos, mi papá 70 y tantos. Entonces yo dije, no, no sé, no sabemos cómo hacerlo, pero bueno, pidámosle y empecé yo a pedirle dirección al Señor en medio de todo, pues también para informarle a mis hijos, todo esto no era como fácil. Pero bueno, el Señor colocó las palabras como adecuadas y se le pudo decir a mi papá, a mi mamá, y bueno, yo creo que el ver ellos la fortaleza que teníamos nosotros, y por lo menos yo la fortaleza que el Señor nos regaló, yo creo que hizo que mis padres pudieran sentir un poco más de paz y tranquilidad en todo este proceso. Para octubre ya empezaron a cuadrar todo para hacer la operación de la remoción ¿cómo se llama? Del tumor. Y pues sí, se pudo hacer todo esto, pero pues ya a partir de ahí iba a empezar a verme yo en quimios y radioterapias. Entonces ya empezaron todo lo que fue radioterapia, quimioterapia, y, y yo una de las cosas que toman, todo esto te toma un proceso porque toca sentarte para hacerte una quimio, te duras horas, horas. La primera quimio que me colocaron tuve reacción y fue horrible porque corrieron todos, a mí se me empezaron a dormir las piernas y bueno, yo gritaba que me estaba, literal, yo sentía que yo no sentía las piernas de la cintura para abajo, fue una cosa impresionante porque hizo reacción. Entonces, automáticamente, bueno, eso para que la atención fue única, corrieron a ayudarme, en hacerme de todo para poder reanimar todo el líquido, sacarlo, quitaron todo. Entonces ya a partir de ahí yo siempre tenía un brazalete, la cual ellos sabían que yo tenía alergia a un cierto medicamento que me aplicaron la primera vez, entonces ya lo quitaron y ya cambiaron el medicamento. Y en ese momento en que se sienta uno las primeras quimios que duran horas, había en la primera quimio eran 4, 5, 6 horas sentada en una silla, y me vino a la mente Romanos 8:28, que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces yo dije, no, yo sé, ¿por qué no dice el que ama a Dios? No, sino nosotros que lo amamos a Él, el que ama a Dios. Y yo dije, el Señor tiene algo, algún propósito, y eso es lo que voy a esperar en él y esperar durante todo este proceso qué va a pasar, qué va a pasar. Esto fue lo que me ayudó a ir transitando en este proceso, ver la mano del Señor, ver el apoyo tan grande. Y yo digo que lo más maravilloso que el Señor también me pudo haber regalado fue la iglesia en la que estoy, mis pastores, esa familia en Cristo que tengo, que bueno, yo acá no tengo como un buen inmigrante, no tengo familia total acá, ni mamá, ni papá, ni hermanos, solamente tengo mis dos hijos y una familia en Cristo enorme, enorme, que yo creo que ese es el regalo más grande que podemos tener nosotros, los hijos de Dios, es contar con esa familia y estar tú pasando este proceso rodeado de tanto amor, tanto cariño, tanta comprensión. Mis pastores me acompañaban cuando si yo necesitaba a alguien para que me llevara para las quimio, ahí estaban. También el Señor colocó esa gracia para con las personas con las cuales yo trabajo, que no importaba, me decían, no importa, señora Rosa, si se siente mal, claro, porque la primer quimio fue risible porque a mí ya me habían dicho que se le bajaba a uno como las defensas, que quedaba muy débil, pero yo salí de la quimio y yo dije, no, no, me siento bien, voy a ir a trabajar. Y me fui a trabajar y yo trabajo limpiando casas. Y cuando fui a trabajar y literal agarré una escoba, yo sentí como que había agarrado como muchos bultos de algo y yo, uy, qué cansada me siento, pero yo no había caído en cuenta que venía de una quimio, era mi primer quimio.
cuando claro, yo no aguanté y caí y me acosté en el mueble de la sala. La señora tiene cámaras y claro, cuando me llama me dice, ¿qué tienes? Entonces le digo yo, no, es que me acosté porque ¿tú tuviste quimio ya? Le dije, sí, acabo de tener la primera. Me dice, hazme el favor y te acuestas ahí y no te me levantas hasta que no te sienta bien y te vas para tu casa. Entonces, y ver de que no era solamente vete para tu casa, era te vamos a pagar. O sea, eso era lo más hermoso, que yo no, a veces tenía que por teléfono les decía cómo se limpiaba a mis jefes y yo iba a recoger mi cheque. O sea, entonces uno mira esto y esto no es nada más sino la mano de Dios, la gracia que el Señor deposita en nosotros, sus hijos. Entonces, y que nadie, mis clientes, ninguno de ellos son personas conocedoras de la palabra, no, o sea, personas del común y corriente. Ver todo eso, ver eso, eso a mí me conmovía mucho el cuidado que tuvo el Señor. Yo decía, Señor, es que yo creo que ni mi mamá nunca me hubiese cuidado de tal manera como tú me estás cuidando. O sea, porque mi mamá es limitada, las madres, nosotros como seres humanos somos limitados para dar una ayuda, para dar algo, pero si mi mamá me podía de pronto darme de comer, no iba a poder darme el dinero, o si me podía dar un dinero, no me podía dar tal cosa, pero es que el Señor me daba todo, todo, absolutamente todo. Nunca en la oficina, en ese entonces llegó también la pandemia, entonces estaba como entre la pandemia que esto, y llegaban a las de la oficina, o sea, es que es como milagro tras milagro, bendición tras bendición, que a veces uno dice, o sea, cuánto más voy a recibir de ti? Llegaban de la oficina, señora Rosa, es que tenemos una ayuda para pagar la renta, si usted quiere, venga para que aquí o sea, venían a mí a decirme que fuera a buscar la ayuda. Y fue así, todo este proceso fue así, de la mano del Señor, la ayuda de los hermanos cuando me operaron, madre soltera, vivía solamente con un hijo, entonces una hermana, me fui, los hermanos Quintana, me ofrecieron su casa, estuve durante todo el tiempo, me cuidaron, o sea, ver y son cosas que se bajen de su cama, que se bajen de su cama para entregártela, hermana, eso no, o sea, son cosas que quedan aquí. Y le digo yo al Señor, permíteme ser toda la vida agradecida, agradecida, tener un corazón agradecido, que mi mente no olvide, ni mi corazón aún no olvide cada una de las cosas que tú hiciste para conmigo, pero también a quienes tú usaste para que me sirvieran a mí. Entonces, sí, los hermanos Quintana, estuve ahí donde ellos, mis pastores muy pendientes, la llamada, cómo está, qué necesita, los hermanos, que el mercado, la comidita, la sopita en la boca, sentarse en o sea, hermana, no puedo decir más. En todo esto yo decía, bueno, Señor, yo tengo temor humanamente, tenía miedo porque no quería como, nadie quiere morirse y sabemos que es algo inevitable, pero no quería como que decir, ah, bueno, voy a partir con el Señor, pero yo quiero conocer un nieto, yo quiero una nieta y el Señor, eso era una oración que yo hacía. Yo le decía, Señor, permíteme conocer esa nieta, yo quiero conocer mi nieta, que me des esa oportunidad. Pues sí, en todo ese transcurso y de quimios, de todo, pues mi hijo se compromete y todo, ya casado, y queda embarazada la nuera. Y bueno, cuando nace, pues ahí ya el Señor me regaló también esa bendición de poder ser abuela. Entonces, cuando llegó el momento en donde también me dicen, señora Rosa, ya esta es la última quimioterapia que va a tener, eso fue una bendición grandísima, grande, esa bendición fue única, saber de que ya no iba a volver yo a tener más quimios, más radio, eso cuando me dijo el doctor, te veo en 8 días porque tengo que hacer el último examen para poderte dar el último diagnóstico de en qué quedó todo, y me dice, no, no hay rastro del cáncer, quedas libre de cáncer, vas a tener los controles, pero no vas a tener que tomar medicina, porque pues hay muchas que continúan. Mi hermana continuó con medicina, gracias al Señor, el Señor también la sanó,
pero ella tiene que tomar un medicamento durante como 7, 8 años, algo así, un medicamento. Yo no, gracias a mi Señor, que no tomo ningún medicamento y él me dio la sanidad total, total, porque ya no fue que de pronto, que quizás, que hay que hacer más exámenes, que me hicieron también, sacaron de ganglios linfáticos y estaban totalmente limpios, porque pues me explicaba el doctor cómo son los conductos, que cuando dicen, bueno, si los ganglios están bien, es probable que si están mal, pues entonces van a otro lado, hacen metástasis, cosas así. Era lo que yo entendía. Pero también gracias al Señor, el Señor me dio esa sanidad y yo antes de que me la dijera el doctor, yo la supe en un servicio que tuvimos en la iglesia. Vino el hijo de mi pastor y él fue el que predicó, Jamie Rivera, y él predicó y al terminar todo, yo no me fui al altar, pero no me arrodillé como uno lo suele hacer. No sé por qué motivo yo me acosté en el altar, en el piso del altar, pero con el rostro hacia la carpeta. O sea, me quedé así tirada totalmente en el piso y yo le dije, Señor, sáname. Yo quiero pararme de aquí sabiendo que tú me sanaste antes de que me lo vaya a decir un doctor. Yo lo quiero, yo lo creo. Yo quiero sentir paz y saber que fuiste tú el que me sanaste, que no fue la radio, no fue la quimio, fuiste tú el que me sanaste. Yo obedezco a lo que hay como doctores que te digan, claro, tómate esto, haz aquello, porque el Señor puede obrar en todo esto. No estoy diciendo, no se hagan esto porque eso no sana, no. Yo todo esto lo hago porque el Señor puede obrar como obra en una pastilla para el dolor de cabeza, puede obrar en la quimio para que Él lo puede hacer. Él es soberano. Y le dije, Señor, tú que eres soberano, yo quiero pararme de aquí sabiendo. Yo no sé cuánto tiempo duré ahí, pero acostada en el piso. Yo nunca me arrodillé, no, fue totalmente acostada en el piso y así lo sentí. Esto no es para muerte, párate de ahí. Ya, cuando yo me paré, yo me fui callada y yo dije, no voy a decir nada, pero yo lo sé y lo sentí que él me sanó. ¿Por qué? Porque también sé que hay personas que están en medio de nosotros que, claro, están pasando también otros procesos y yo no quería como verme, si es que a usted sí la va a sanar, entonces a nosotros, no sé. Entonces dije yo, no, Señor, yo lo voy a guardar esto y lo quise guardar para mí, porque lo sentí muy personal. Ese momento lo sentí muy personal y yo nunca lo había hecho de yo acostar, no sé por qué. Nunca supe por qué no llegué a postrarme, sino que llegué a tirarme. Me tiré en el piso y con la cara casi la cara en tierra la puse. Ahí ya cuando llegó la noticia que el doctor me dijo que ya estaba sana y él me miró y me dijo, pero no te veo alegre. Le digo, no, yo estoy contenta, solamente que yo ya lo sabía. Y me miró porque, ¿cómo así? Le digo yo, sí, porque, bueno, ya él me dijo, ya le dije yo no, porque yo ya sabía porque mi Dios me lo había dicho. Entonces, bueno, él se sonrió y todo. Y esa es una de las cosas que también me sorprendía mucho, que cada vez que iba a hacer quimios, ellos te pasan un papel en donde ellos te preguntan cómo está tu dolor del 1 al 10, cómo te sientes de estado anímico, cómo has estado de tal cosa. Y abajo de último decía cómo está como tu vida espiritual, o sea, cómo te sientes espiritualmente. A mí eso me sorprendía. Entonces, no, yo siempre todas, claro, cuando eran dolores, le ponía cuánto sentía como entre dolor y algo muy sincera le era al doctor, pero siempre él miraba, yo le decía, no, es que yo espiritualmente me siento demasiadamente fortalecida en el Señor. Y él entendió, y algo que me dijo el oncólogo fue, si las personas entendieran cómo va de la mano el estado de ánimo o tu vida espiritual, sentimental, con el estar tú enfermo y más en una enfermedad de estas que son que bueno, que te hacen quimios, que te hacen radio y te bajan las defensas, ayuda mucho. Entonces yo creo que eso fue una de las cosas que el Señor colocó en mí, mucha motivación, mucha la búsqueda de Él, del quererme llenar de Él, de buscar de Él. En los momentos en donde yo me quedaba en casa, claro, lloré muchas veces a solas con el Señor, pero yo decía, no,
yo no puedo profesar o mostrar y decir que tengo un Dios que me fortalece, que algo, y voy a estar debatida en la calle, que me vean decaída, mal, ¿qué, cómo está hermana? No, aquí mal, no, no, yo no quería verme así. Y eso todo lo hizo fue el Señor fue el que ayudó a fortalecerme. Y bueno, y ahí también estaba yo con lo que leía en Isaías 41:10, que dice, no temáis, que yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Entonces, yo me agarraba de cada una de esas palabras. Cuando yo me sentía debilitada, ya cansada, yo decía, Señor, cuando vinieron las quimios, las radioterapias, el cansancio físico, el que empezó a caerse tu cabello, que es como una parte de nosotras como mujer y sabemos nosotros lo hermosa que nos encanta ver a nosotras las pentecostales con su cabello y entre más largo y bueno, y sí, entonces fueron cosas que empezaron a golpear en mí. Eh, a verte, pues sí, yo me veía pues con que literal me acostaba y me levantaba y era casi media cabellera en la almohada. Eso también me hacía bajar mucho, me bajaba mucho, pero volví el Señor en algún momento y me fortalecía. Entonces, nada, hermana, yo lo que motivo a cada una de estas personas que puedan escuchar este testimonio es solamente fortalezcas en el Señor, buscar del Señor, que lo preferible, que cuando tú estés pasando por algo de esto puedas contar con una iglesia, con unos pastores, con unos hermanos, con una familia en Cristo que es la que te abriga, la que te acobija, la, como se dice, la que te apapacha, la que te abraza, la que te consiente. Y eso tiene que ver mucho en tu ayuda, el yo verme quizás sola, si me hubiese tocado, yo siempre y se lo decía a mi pastor y a los hermanos, si esto me hubiese ocurrido cuando yo estaba en el mundo, me dan esta noticia, yo les decía, yo estoy segura que aquí hay un freeway altísimo y desde allá me hubiese lanzado. Porque cuando uno está sin Cristo, usted no tiene esperanza, usted no tiene motivación, usted no tiene fuerza, usted no, nada. Usted no tiene nada, entonces usted cree que lo único que tiene es la opción en sus manos de morirse. Entonces, para no agonizar en una quimio, en una radio, en algo, me mato. Pero gracias mil veces. Yo no vivo totalmente, eternamente agradecida de que todo este proceso fue en las manos del Señor. Yo motivo a cada uno de hermanas de sus oyentes que yo sé que puedan, personas que no tienen una iglesia, que estén pasando, que conozcan a alguien, los motive más que todo es a buscar primeramente de Dios y que el Señor sea quien los ubique en una iglesia donde les ayude no solamente en el crecimiento espiritual, sino en ese calor de hogar, en ese calor de familia, en que sabes de que no eres tú sola la que estás orando para tu sanidad. Cuando tú escuchas, nosotros tenemos un grupo hermoso que se llaman Guerreras de Oración. Lo ha formado nuestra esposa de pastor, Guerreras de Oración, y usted escucha desde las 5 de la mañana y esos son mensajes y es un chat y es oremos por esto. Yo escuchaba cómo clamaban esas mujeres por mí, por mi sanidad, mi pastor, las oraciones que hacían, los ayunos que se programaban. Entonces uno dice, ¿cómo no agradecerle al Señor o cómo no seguirle sirviendo a este Dios tan maravilloso que nos permite, claro, en medio de todo este dolor y esta adversidad que pasé, hombre, darnos ese bálsamo y el saber que ahí está Él para sobarte y decirte, aquí estoy. No, no fue fácil, pero yo lo que digo que para mí era lo principal y escucharlo de un doctor, el oncólogo, cuando me dice, si las personas supieran la importancia que es estar bien mental y espiritualmente para afrontar esta enfermedad, quizás no se fueran tantas personas, porque a veces no mata tanto el cáncer, sino que mata más la soledad y la empatía de las otras personas, del que está alrededor, que nadie sabe, tu vecino está muriendo si nadie va a tocarle la puerta. Ahora la humanidad es más fácil sacar un celular y grabar que darte la mano y levantarte. Entonces, cuando tú cuentas con algo tan valioso como es una iglesia y unos pastores como los que me tocó a mí en este proceso, que los amo con mi alma, y ellos lo saben, es único, es único. Esto solamente lo pone el Señor, mi hermano, solamente. Amén, gloria a Dios. Y hay un versículo muy bonito, hermana Rosa, que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Y yo creo que Sí, eso fue lo que a usted le pasó, se fortaleció en Dios y eso fue lo que le ayudó a salir adelante, a caminar y a soportar todo este proceso de la mano de Dios. Bueno, la sí. hermana Rosa compartió unas fotos, yo quiero compartirles con ustedes. Sí, ahí estas fotos son la de donde estoy con el tapaboca blanco, es donde recién me estaban haciendo me iban a hacer la biopsia para saber si era cáncer, qué era, qué, todo esto. Y en la otra foto era que iba yo para cirugía a hacerme la remoción, a removerme el tumor y hacer la reducción. Y sí, esa fueron de las primeras fotos. Estas dos, sí, ya fue cuando el señor empezaba a regalarme el diseño de cómo me iba a ver para mis dominicales y era que colocarme mis turbantes, ya ahí no tenía nada de cabello, entonces yo buscaba mis turbantes, no quise colocarme peluca porque siento que me iba, como que el calor y todo eso a mí me molesta mucho, cosas yo creo que en la cabeza, pero el Señor me permitió empezar. Entonces, claro, las hermanas decían, ¿de dónde saca la hermana tanto turbante? Y era que el Señor, yo decía, el Señor, porque yo llegaba a una tienda y como le digo, veía los turbantes y decía yo, bueno, se me queda con una blusa que tengo que me voy a colocar para el domingo. Y yo decía, "Oh, yo voy para la casa del Señor, voy a ir muy hermosa siempre. Yo para mi Señor me voy a ver muy bien y muy bien, que no vean en mí la mujer enferma, sino la mujer que está saliendo adelante y que el Señor está sacando adelante. Entonces, esto era una parte de que me ayudaba mucho a animarme, como a levantarme ese ánimo de arreglarme, de acomodarme para ir para mi iglesia. Es verdad, siempre en la iglesia saben que siempre he sido muy femenina, que mi cabello, que me arreglo, que mi ropa se vea bien, que combine los zapatos que con el bolso, que el pelo, que un día me lo dejo crespito, otro día yo misma me cepillo mi cabello, cosas así. Pero entonces, claro, al llegar ese momento en el cual yo estoy perdiendo una parte tan grande de uno como mujer, y más nosotras las pentecostales que sabemos que esto es, que queremos melena y melena y melena. Entonces yo dije, no, esto va a ser muy duro y fue muy difícil, pero entonces las hermanas me miraban y me veían llegar, ¿y usted de dónde sacó ese? Yo no sabía, yo entraba a un almacén, hermana, y era como que yo miraba las telas y yo decía, ve, esta tela me queda con una blusa que me voy a colocar para el domingo. Y era así que yo llegaba a un sitio y miraba. Yo lo miraba y yo decía, pero el Señor, ¿cuándo? Si yo nunca había visto esto. Y era que me sacaban los turbantes y yo misma los diseñaba. Esto no eran hechos, esto eran pedazos de tela que yo compraba y yo misma les hacía la florecita, yo les hacía un torniquete, me los hacía a un lado y no, y las hermanas eran todas fascinadas con eso, no, me decían, no, hermana, es una cosa, entonces sí, el Señor, hasta en eso tuvo cuidado el Señor de mí, de eso. Amén. Es que el Señor Jesús tiene hasta el mínimo detalle, nos complace y nos consiente hasta el Amén, mínimo detalle, amén, porque amén. para ti era algo muy importante, Sí, tu apariencia física, porque una sí, mujer es así, una sí. mujer quiere verse bien. Y Dios sabía que eso a ti te gustaba y te concedió hasta ese mínimo detalle de los turbantes, de la florecita. Qué hermoso es Dios, qué hermoso. Amén. Sí, aquí ya estoy con una muy buena amiga también, que estuve en el proceso también que compartí también el proceso con su esposo, con el hermano Reinel Galvis también, y ahí está ella cuando ya quedé totalmente sin el cabello, ahí estuvieron varios hermanos también conmigo en ese momento de que me quité todo el cabello, fue un momento bastante duro, ella fue la que me pasó la máquina, estuvimos en mi casa, tuvo el hermano Farfán, hermana Andrea, hubieron varios hermanos que estuvieron ahí, ella que me pasó la máquina, otros que compartieron y lo vieron por video. Sí, fue un momento difícil ver caer todo ese cabello, pero sabía que estaba comenzando un proceso y no era solamente un proceso de una sanidad, sino un proceso muy personal, porque la Rosa que ven ahí le faltan muchas cosas de crecer en Dios y yo creo que esa fue como el molino en que el Señor empezó a tallar y a tallar tantas cosas en mí, tantas cosas en donde Él me mostró que sin ese cabello yo iba a seguir siendo en Él, iba a seguir creciendo en Él, que podía estar yo enferma, pero que iba a seguir buscando de Él. Y eso fue lo que el Señor me dio en todo este proceso,
fue, aparte de mi sanidad, ha sido el crecimiento espiritual que tuve. Ese año no serví al Señor, bueno, por obvias razones, porque pues iba a estar más como en este. Entonces mis pastores me hablaron de que este año yo descansara, que no iba a estar en el servicio, pues de como de las Dorcas, que ya el año anterior, antepasado de este, yo ya estaba sirviendo en Dorcas, pero claro, para que me enfocara como más en mí, estar más pendiente, pues se sabe que ya llevar uno estar en algo, en una directiva, pues implica que tienes que estar esto, pendiente de una cosa, de otra, entonces, pero gracias al Señor, no tuve un servicio ahí, pero sí que el Señor hizo trabajar en mí muchas áreas, muchas más áreas en mi vida, a solas con Él. Sí, aquí este es mi hijo, mi hijo el menor también, que en ese entonces él vivía conmigo, ya el mayor vivía aparte y todo. Ahí estoy en el otro que estoy con el tapaboca, bueno, las horas interminables en quimioterapia, 5, a veces eran 4, otra vez eran 3, pero el Señor me fortalecía de tal manera que yo nunca de ahí me iba a dormir, yo de ahí directo me iba a trabajar. Entonces a mí no me lo creían y yo le decía, sí, es que yo me voy a trabajar y mis jefes me decían, ¿usted está segura que puede? Le digo yo, sí, yo puedo, o sea, a mi modo, pero voy a poder. Entonces, no, el amor que el Señor colocó a esas personas para conmigo de que yo pudiera hacer lo que fuera. Entonces yo hacía como acto de presencia y yo le decía, y ellos me decían, no, si te sientes mal, quédate en casa, pero yo sentía que yo no me quería quedar en casa, porque sentía que si me quedaba en casa era como acobijar esta enfermedad, porque no iba a tener más en qué pensar. ¿Sí me entiendes? Entonces, tener como la mente ocupada, así fuera yo trabajando, haciendo algo, se me iba el día mucho más rápido, llegaba a casa, la oración, lo que sea, y bueno, buscar del Señor y acostarse y vuelvo otra vez el día a quimios, a radio. Entonces, sí, esa fue la parte y que tuve el amor de mis hijos, que claro, que no es lo mismo que tener hijas mujeres, que yo creo que las hijas mujeres son más apegadas como que a ayudar a la mamá, pero bueno, sí estuvieron ahí ellos, estuvieron ahí presentes, a su manera, pero estuvieron. Ahí fue la primera vez que me levanté y miré en la almohada y estaba todo ese manojo de cabello. Eso a mí entonces me impactó demasiado, o sea, de la nada ya, bueno, ya habían empezado las quimio y ya me lo había dicho mi oncólogo, pero pues yo pensé que eran como que, bueno, se van a caer unas hebritas y sí, ya después la gente yo creo que se corta como para que no tener así como poquito pelo. No, hermana, es literal como que le arrancaran el manojo entero y lo pusieran en la almohada. Y empecé yo a ver, esto fue lo más poquito que llegué a ver. Cuando una mañana pasé del baño, de ahí donde está el espejo, es mi closet, pero entonces uno tenía que pasar y yo no sé por qué giré la cara y miré al espejo y no me vi, no me reconocí, no me reconocí y eso me dio muy duro. No me reconocí porque tenía buen cabello y verme como que ya no tenía. Yo dije, no, esto va a ser mucho más deprimente para mí, ver que se me vaya cayendo poco a poco. Y claro, los dolores, porque esa es otra cuestión que no sé si a todo el mundo le pasa, pero me dolía mucho el cuero cabelludo, pero demasiado, de manera como que si me hubiesen jaloneado mucho el cabello y era muy sensible. Y entonces yo medio para ni quería pasarme una peineta, o sea, nada, absolutamente nada. Entonces, por eso aceleré y dije yo, no, le dije a los hermanos, bueno, me corto porque me corto y los que quieran estar, vengan a tal hora a mi casa que me voy a quitar esto porque no aguanto. No, claro, de inmediato llegaron ahí los que iban a llegar y pasamos máquina y ya, entonces ya quedé más tranquila. Por lo menos gasté menos champú y menos tratamiento en cabello durante ese tiempo. Pero hermana Rosa, déjeme decirle que se veía muy bonita con esos turbantes. Sí, entonces no, y acá también ahí ese fue mi primer turbante, el que está ahí a un lado fue mi primer turbante, y yo decía, no, pero es que se ve como, dije yo, ay no, señor, dame algo para yo poderlos hacer que sean más bonitos, y ya ahí empecé yo a ver cómo se armaban los turbantes y todo esto, y ya el señor me dio esa habilidad, y me quedé con esa habilidad de yo colocarme los turbantes y hacérmelos de tal manera que eran increíble, que las hermanas decían, ay, yo no sabemos qué vamos a hacer con usted. Me decían, pero era riéndose de verme que yo llegaba cada día, cada domingo con un turbante diferente. Pero eso era el Señor que me dio esa capacidad de poderme arreglar bien cuando tenía mis turbantes, sí. Amén. Esta es una de las oraciones contestadas de mi Señor que me permitió ser abuelita, ser abuela y esa es mi nieta.
cuando nació y cuando y te hacen las quimio, llega tu menopausia y te la van a adelantar y eso me dijo el doctor, ya a partir de ahí ya tú vas a quedar, no vas a tener el periodo continuo, nada de esto ya para ahí porque por la cantidad de quimio que recibes y todo esto, ya tu ciclo no va a volver más. Y yo, bueno, y sí, fue así durante casi año y algo, año y medio, 2 años. Nunca más volvió ni nada de eso. El día que fui a ver a mi nieta y la tuve en mis brazos, volvió mi ciclo. Entonces, cuando le conté yo a mi oncólogo, no lo podía creer. Me Wow. decía, ¿te llegó otra vez tu ciclo? Le digo, sí, pero fue no fue un día antes, un día después, no. Fue el día que la tuve a ella en mis brazos, a mi nieta, que volví otra vez a tener mi ciclo. Algo que no iba a volver. O sea, ya él me dijo, se te adelanta y ya esto quedó ahí porque por todo lo que has tomado, todo el medicamento, toda la quimio, es más que normal que tu ciclo ya nunca más vuelva. Entonces le dije yo, bueno, no, ya era una mujer de 47, 48 años. Ahorita tengo 50, este año cumplí 50 y claro, cuando tengo a mi nieta en mis brazos, bueno, pues imagínense, hace 2 años fue eso, sí, Qué y volví alegría. otra vez, El me dio Señor vida. Jesús concediéndole las peticiones de su corazón, hermana Rosa. Amén, Ujú. amén, amén, sí, amén. Y ahora, bueno, ahorita ya tengo 2 nietecitos y esta foto fue el día que se celebró en la iglesia que el Señor me sanó del cáncer. Ahí eso me lo hicieron en la iglesia, estoy ahí en la iglesia. Esa camiseta era para mi hermano Reinel Galvis, pero pues él no la pudo usar porque pues partió con el Señor. Eh, no libró esta batalla, pero la esposa me la dio, ella me la regaló ese día. Y, y bueno, eso fue como que de los momentos también entre agridulces, de que estuvo, pues, si me entiende, ella compartió conmigo el momento en donde pues se pasó todo este proceso con el esposo y todo, y ahora ella ver pues que pues sí, yo pude pasar esto y que su esposo partió con el Señor, sé que fue muy duro también y se nos hizo muy, muy duro y muy difícil para nosotros en la iglesia con esto, pero así es el Señor y el Señor es soberano. El Señor es soberano y Él hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Ese fue un momento muy hermoso que hicieron en la iglesia y lo que les digo, hermana, tener una familia en Cristo es, es lo máximo, y más en estos momentos tan difíciles en verme que literal pues estaba sola sin familia aquí, pero tenía una familia en Cristo enorme, enorme, enorme. Las ancianitas de la iglesia, o sea, todas esas abuelitas que nunca tuve, bueno, eso sobran y ya. Entonces, ese ha sido el testimonio. Toda Toda la la iglesia. iglesia es una familia en Cristo. Hermoso testimonio, hermana Rosa. Gracias por compartirlo, gracias por sacar ese tiempo y querer testificar de las maravillas que Dios hizo en su vida. Hermana, muchas gracias y el Señor le bendiga y que bueno, que esto sea para testimonio, para edificación, para que alguien pueda, eh, se tome de ahí y vea que el Señor es grande y Él sigue haciendo los milagros que hizo antes, sigue haciendo y seguirá haciendo milagros en nuestras vidas. No es solamente, no es que este es el último milagro que el Señor hizo de sanidad, no. Aquí todavía hay muchos, los cuales seguimos viendo milagros día con día, hermana, día con día, no solamente de sanidad, sino de restauración, de edificación, de tantas cosas en el Señor. Entonces, nada, hermana, muchas gracias y fue un placer haber estado aquí por medio de su plataforma para traer esta palabra de testimonio y de edificación para el que lo esté necesitando. El Señor me le bendiga. Amén. Gracias, hermana Rosa, y Dios les bendiga.